La doctora Norma Paola Meléndez Rentería es químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Coahuila. Actualmente es profesor investigador en el Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y la Ecología de Coahuila. En el área industrial trabajó por 7 años en plantas de alimentos dedicada al análisis, sistemas de calidad y seguridad alimentaria de procesos de obtención de fórmulas infantiles, dulces, confitados, gomas de mascar, pastas y harinas. En el área de investigación se especializa en microbiología y procesos biotecnológicos, principalmente con plantas del semidesierto. Bienvenida, doctora. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, Gladys. Bueno, el contenido de mi presentación va a ser primero poner en contexto el tema de esta charla mediante una breve introducción. Luego me gustaría repasar el marco normativo que hay en México y en el extranjero para el procesado industrial de alimentos. Vamos a ver también cómo podemos revisar las alertas de consumo para el consumidor respecto a alimentos, cómo ser una empresa reconocida dentro del contexto de este mismo tema, con cuáles esquemas normativos debe cumplir cada industria o cada empresa de alimentos y finalmente unas conclusiones del tema. Bueno, sabemos que la transformación de alimentos ha sido una de los mecanismos o de los métodos, de las estrategias que las personas han estado utilizando desde el inicio de las comunidades ya sedimentarias para poder abastecerse o poder completar su nutrición durante todo el año, no solo por temporadas o por ciclos. También sabemos que esta transformación de alimentos pues ha hecho que la reducción de pérdidas post cosechas, principalmente en frutos y vegetales, pues se haya minimizado, ya que el procesamiento nos puede ayudar a alargar la vida de anaquel de estos mismos alimentos, pero no sucede solo con frutas y hortalizas. Sabemos que ahora la industrialización está tan amplia y tan extendida que ya prácticamente todos los alimentos pueden ser procesados para que pues lleguen a todos los lugares, a todos los consumidores y también tengan un uso pues generalizado. Dentro del procesamiento de alimentos, las enfermedades transmitidas por alimentos son uno de los principales problemas mundiales de salud pública, y esto ha sido a través de todo el tiempo que se ha trabajado en la industrialización. Existen diferentes tipos de causas que provocan estas enfermedades. Como los más generalizados hasta hace algún tiempo eran los microorganismos como virus o parásitos o sus toxinas, pero de un tiempo para acá la industria también ya ha puesto foco en otro tipo de productos que se engloban como productos químicos que también pueden causar estas enfermedades, y de la misma manera que los agentes biológicos pueden impactar directamente en la salud de los consumidores. Entonces, sabemos que pues ahora la globalización ha permitido que los alimentos que a lo mejor no eran originarios de una región puedan ser trasladados o consumidos en regiones donde no crecen o no se dan normalmente. Pero esto también puede propagar rápidamente pues, las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, muchos de los esfuerzos de la industria de alimentos está enfocada a este problema, a las enfermedades transmitidas por alimentos. Si revisamos un poquito las estadísticas, podemos encontrar que por año se afecta 1 de cada 10 personas con enfermedades transmitidas por alimentos, y se puede tener hasta 33 millones de años de vida saludable perdido. Esto es un contexto a nivel global que maneja la Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos es uno de los referentes principales que tenemos para estadísticas o para poder hacer un seguimiento oportuno de este tipo de padecimientos. Entonces, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos estima que por año en ese país 48 millones de personas se enferman por esta causa y 128,000 son hospitalizados. Y de este número de personas, 3,000 pueden morir debido a estas causas. Entonces, si nos damos cuenta, aunque han habido muchos esfuerzos y aunque se han dado muchas estrategias para mitigarlos, las enfermedades transmitidas por alimentos siguen siendo un foco importante de atención para el procesamiento y para asegurar el consumo seguro de los alimentos. En el año 2015, mediante una estrategia de la ONU, se plantearon 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde algunos de ellos tienen impacto, o bien la industria de alimentos tiene impacto
en varios de los objetivos que se plantearon. Entonces, de esta manera volvemos a reafirmar que no solo es importante ver las enfermedades que pueden transmitir los alimentos, sino también ver cómo pueden interaccionar para que esta Agenda 2030 pues, sea cumplida desde este foco de atención, ¿no? De la producción de alimentos. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos contribuir a los objetivos que nos plantea la ONU? Pues mediante esquemas normativos. Entonces, de manera general, aquí lo pongo como para el extranjero, pero nos aplica perfectamente bien aquí en México, se desarrolló en conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un documento que se conoce como Códex Alimentarius. Ahorita la doctora Daniela pues nos mencionó varios aspectos que menciona el Códex, pero a mí me gustaría retomarlo como un marco normativo que tenemos a nivel global. México desde 1969 es parte del Códex, entonces nos aplica de manera pues obligatoria a todas las empresas que trabajen o que procesen alimentos. En este documento podemos encontrar diferentes estándares para la fabricación de alimentos, dentro de los que se encuentran la alimentación animal, la resistencia a antimicrobianos, el uso de la biotecnología. Esto está enfocado más hacia el uso o la aplicación de organismos genéticamente modificados, los contaminantes que puedan tener algún riesgo en la salud de los humanos o de los animales, la nutrición y el etiquetado de los productos que se vayan a distribuir o a vender, así como el uso de pesticidas. Luego, les mencionaba yo hace un momento que Estados Unidos es uno de los referentes que tenemos más importantes en cuanto a la normativa de alimentos. El país lo trabaja a través de la agencia denominada FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Les presento una foto de la página oficial que podemos encontrar en Internet. Si queremos ver todo lo que tiene este organismo sobre alimentos, ponemos el clic sobre la lupa y ahí seleccionamos la parte de alimentos. ¿Qué podemos encontrar? Entre muchas otras cosas, les doy aquí en esta presentación un ejemplo de guías o estándares que podemos encontrar tanto en español, en inglés o incluso en otros idiomas. Esto ya va a estar dependiendo de lo que nosotros queramos buscar o el objetivo que tengamos. Algo muy importante acerca de la FDA es que tiene desde el 2008, aprobaron una ley que se denomina FESMA. Entonces, ahora cualquier país o cualquier empresa que quiera vender sus productos en el mercado de Estados Unidos debe cumplir con esas normas. Entonces, en los últimos años ha sido de las normas o de las estrategias más fuertes en el tema de alimentos, de normativas, para asegurar un consumo seguro de los alimentos. Si hablamos del contexto europeo, también ahí la Comisión Europea tiene una agencia regulatoria específicamente para la seguridad de alimentos, que es la EFSA. Entonces, dentro de la página del website, que es también la fotografía que aquí les estoy mostrando, podemos encontrar los principios generales de la Ley de Alimentos. Y al igual que lo menciona el Códex, también se puede subdividir en diferentes áreas o en diferentes objetivos. Y esto pues también va encaminado hacia qué tipo de industria estamos trabajando. Algo muy importante cuando hablamos del procesamiento de alimentos y de las normativas que debemos cumplir tanto en el marco extranjero como local, es dar seguimiento a los casos que hay, ya sea de enfermedades transmitidas por alimentos o bien de incumplimientos a estas regulaciones. Entonces, una manera de estar alertas sobre este tipo de problemas lo podemos encontrar en las páginas de las dos agencias que les he mencionado, de la FDA y de la Comisión Europea. Estas dos entidades tienen la capacidad de dar un seguimiento estadístico e incluso un seguimiento en temas de salud de las personas que se van afectando, o bien de las empresas que pueden ser un riesgo o que ya tienen alertas o problemas específicos manifestados sobre temas de seguridad alimentaria. Entonces, estas son las capturas de pantalla de las bases de datos de estas agencias. Tanto de Estados Unidos como de Europa permiten hacer una descarga de la información para que nosotros hagamos un análisis pues ya a detalle o específico de lo que queramos revisar. Y así nos podemos ir dando cuenta de hacia dónde va el mercado o cuáles son los problemas que están afectando más
a cierta región, a cierto país o incluso a cierto tipo de producto. Nos permite hacer un filtro desde varias perspectivas y ya de esta manera, como consumidores o bien como procesadores de alimentos, estar al día sobre qué es lo que está pasando en el contexto global. Bueno, revisando ya el marco normativo mexicano, nuestra ley nos marca, la Ley General de Salud, junto con el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, así como las normas oficiales mexicanas, son las que en conjunto nos dan la pauta de cómo trabajar en el país con el procesamiento de alimentos. Me gustaría hacer mención especial a la NOM 251, que es la que está aquí descrita en la diapositiva, ya que esta es la que nos marca las buenas prácticas de manufactura o bien prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esa es la norma principal que nos rige aquí en el país para hacer el procesamiento de alimentos. Cualquier empresa, cualquier persona o cualquier interesado en hacer este tipo de industria debe conocer a la perfección esta norma y debe aplicarla también dentro de su instalación. Existen otro tipo o otras normas oficiales mexicanas que también nos ayudan a normar el proceso de fabricación de alimentos y ya estas van dependiendo del tipo de alimento que estemos trabajando. Pueden estar agrupados por animales, por cárnicos, fórmulas lácteas, agua, hielo, etcétera. Y también me gustaría mencionarles que las normas oficiales mexicanas nos dicen cómo debemos analizar nuestros productos alimentarios para asegurar que no van a ser un problema o un factor de riesgo cuando la comunidad los consuma. Entonces, estas normas están disponibles en el Diario Oficial de la Federación. En Internet podemos tener acceso fácil a ellas y aunque no son revisadas pues con una periodicidad ya establecida, sí se van modificando según el mercado lo requiera. Ahora, ya sabemos la normativa general, pero ¿cómo podemos lograr que una empresa de alimentos pues tenga un plus o tenga un extra? O bien sea reconocida en comparación con sus competidores. Pues esto se puede dar mediante otra serie de normativas que se denominan certificaciones. Entonces, en una certificación lo que sucede es que se evalúa la conformidad con las normativas que se están solicitando o que se requieren. Y eso se hace mediante una comparación contra requisitos específicos que detallan estas normativas y al final de cuentas, si la empresa lo acredita, emite un reconocimiento con una vigencia. Entonces, cuando la empresa distribuye o da a conocer ese reconocimiento, pues es la manera en que ellos obtienen ese plus, ¿no? Ese extra. Ahora, para poder llegar a la certificación, es necesario que se dé un proceso de auditorías. Y este es un proceso sistemático, independiente y sobre todo documentado. Debe estar todo establecido en documentos, ya sean electrónicos o físicos, que vayan demostrando el quehacer y el correcto trabajar de las empresas. Una auditoría nos va a ayudar a identificar oportunidades, va a verificar la implantación de la normativa o de los procedimientos que sean necesarios para ese trabajo y también va a ver qué tan efectivos son los sistemas que se tengan implementados. Y finalmente, pues es el mecanismo de verificación para obtener la certificación. Sin una auditoría no es posible obtener una certificación. Ahora, ¿qué tipo de certificaciones son las que puede tener la industria alimentaria? Existen diferentes clasificaciones, por así llamarlo, pero las más importantes o a las que más peso se les da son a las de seguridad en la cadena alimentaria, que también se les conoce como certificaciones de inocuidad. Y esto es por lo que les mencionaba en la introducción. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser prevenidas o pueden ser mitigadas si las empresas que fabrican o procesan los alimentos tienen un esquema de seguridad alimentaria que las rige. Existen diferentes esquemas que abarcan o que son más extensos en un tema que en otro, pero básicamente todos ellos cumplen con los requisitos obligatorios que nos pide el Códex Alimentario. Ahora, si hablamos al sector hortofrutícola, también existen diferentes certificaciones encaminadas hacia el tipo de procesamiento que tiene la empresa o bien qué tipo de producto es el que quiere fabricar o el que quiere manipular. Respecto al sector ganadero, también
está enfocado hacia qué tipo de producción es la que está haciendo esta empresa y puede haber diferentes esquemas de certificación. Pero también existe la clasificación donde podemos certificar productos, que era un poco de lo que mencionaba la doctora Daniela en su introducción sobre si son productos de alguna región en específico, si van hacia un grupo de personas ya determinado, o bien si es alguna característica importante del alimento que sea necesario dar a conocer. Esto, por ejemplo, dentro del aceite de oliva o algunos otros alimentos que requieren esa certificación para garantizar su procedencia o su contenido nutrimental. También para la industria alimentaria, últimamente me refiero a, no sé, 5 años a la fecha, 6 tal vez, se da la certificación de los envases alimentarios o de los empaques. Antes esto no era muy socorrido, pero dando seguimiento a las alertas que podíamos encontrar en las páginas que les mencioné anteriormente, se vio que los empaques de los alimentos también pueden ser vehículo transmisor de algunos agentes contaminantes. Entonces, algunos esquemas de seguridad alimentaria ya incluyen dentro de su certificación esta parte, pero si no, hay unas normas específicas para envases o bien para las industrias que fabrican estos envases que luego son utilizados en el procesamiento del alimento. Ahora, otro tipo de certificaciones que también se dan en la industria, pero ya no afectan directamente a la inocuidad de los alimentos, son las que están relacionadas con los temas de medio ambiente. Y esto porque es importante, por lo que les mencionaba yo de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Estamos ahora en un contexto global que nos exige o nos pide estar más atentos a lo que sucede en el medio ambiente y en nuestro alrededor. Entonces, este tipo de certificaciones nos apoyan a cumplir con esta serie con esta serie de requisitos. Existen también las certificaciones de responsabilidad social. Esto va relacionado con el entorno de la comunidad, de los trabajadores o en cómo se relaciona la empresa, cómo beneficia a la población o a la comunidad en donde está. Existen también las de seguridad, ya que sabemos que dentro de las industrias este es un tema delicado, es de los pilares principales en la industria, en cualquier tipo, la seguridad, así como la gestión energética. Y finalmente están las certificaciones de calidad, que si bien muchas veces son confundidas con las certificaciones de seguridad alimentaria, este es otro tema diferente. La calidad apoya a la seguridad alimentaria, pero no es lo mismo, sino no son equiparables. Una cosa es calidad y otra cosa es seguridad alimentaria. A lo mejor en otro tipo de empresas o en otras ramas se puede generalizar, pero si hablamos de industria de alimentos, no, es necesario que estén bien separadas y bien divididas la seguridad alimentaria de la calidad. Ahora, hay muchos esquemas de certificación o de normativas. ¿Con cuáles debe cumplir la empresa? De manera obligatoria debe seguir las buenas prácticas de manufactura e implementar el sistema HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Estas son exigencias para todas. Y ya dependiendo del país en donde se fabrique y dónde se vaya a consumir el alimento, pues le va a aplicar también la normativa específica del lugar. También existen solicitudes del cliente o del consumidor. Es aquí donde entran la mayoría de las certificaciones que les mencionaba yo de seguridad alimentaria. Existen empresas, distribuidoras o comercializadoras que para poder aceptar un producto dentro de su mercado requieren algún tipo de certificación de seguridad alimentaria y ya ellos te van a decir, a mí me interesa que tengas BRC o a mí me interesa que tengas ISO 22000 o a mí me interesa que tengas IFS, etcétera, etcétera. Pero también nos van a solicitar certificaciones del tipo orgánico o del tipo religioso, como entrarían ahí los kosher o los halal. Entonces, estas van a ser a solicitud del cliente. Estas tienen un costo extra para las empresas, cabe mencionar. En los esquemas de certificación y de auditoría siempre tienen o siempre serán una inversión para la industria, pero una vez que se obtiene el certificado, eso nos da garantía en el proceso productivo y eso permite que también los márgenes de utilidad de los productos pues puedan ser incrementados. Ahora, hablábamos ahorita de los objetivos de desarrollo sostenible y de el compromiso social o ambiental que pueda tener la empresa.
En este rubro es donde entran las certificaciones de responsabilidad social, de gestión energética, de medio ambiente y de seguridad. Estas no son requisito para la seguridad alimentaria, pero sí le pueden dar un empuje socialmente responsable o ecológicamente responsable a las empresas que fabrican o que procesan alimentos. Entonces, ya para terminar la presentación, me gustaría compartirles unas conclusiones a las que yo puedo llegar después de la revisión tan breve que hicimos de normativas. Una es que la industria de alimentos contribuye de manera significativa en el bienestar social, económico y ecológico de la población mundial. Sabemos que, dadas las circunstancias en las que estamos ahora viviendo, pues no podemos separar estos tipos o estas características, vaya. Necesitamos tener ya todo integrado para que nuestra mente y nuestro quehacer día a día vaya trabajando encaminado a esto. Las regulaciones en temas alimentarios han conseguido la globalización y estandarización de la industria alimentaria. Ya se puede fabricar alimentos de la misma manera en todos los lugares, pero eso no asegura que llegue en esas condiciones a todos los consumidores. Ese es un tema que todavía está trabajándose o que está sobre la mesa. Y es por eso que yo pienso que el consumo de alimentos seguros debe ser un derecho universal factible en todas las sociedades. Si bien la producción ya lo va consiguiendo, todavía la distribución y el consumo no lo ha conseguido. Entonces, el objetivo de la industria debe ir un poquito de la industria y de los gobiernos sobre todo, debe ir un poquito hacia estos rubros para que pues ya los problemas de enfermedad o de salud pública derivados del consumo de alimentos sea minimizado. Y con esto termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Igual quedo disponible para cualquier duda, comentario o pregunta.